Muy bien, chicos, seguimos con nuestra clase sobre textos personales y dentro de estos textos que hemos estado viendo en este día, podemos encontrar varios elementos de similitudes. Ahora, esas similitudes en su estructura pueden cambiar un poquito porque no es lo mismo a lo mejor la estructura de un diario que la estructura de una memoria, que la estructura de un anecdotario, de un email, de una autobiografía, y entonces es muy sencillo poder ver esas diferenciaciones. Entonces, una de las características externas sin duda es el esquema de presentación. La forma en la que va a estar editado o cómo va a estar ese compendio de ideas dentro para que nosotros podamos distinguirlo. Por ejemplo, un diario, sabemos que es un cuaderno pequeño de un tamaño fácil de transportar. Un anecdotario, pues puede ser a lo mejor nada más algunas hojas pequeñas, algún libro, el tamaño de un libro. Una autobiografía generalmente son libros, ahora ya los hay digitales también. Una bitácora de viaje tiene que ser un cuaderno más grande. Entonces, dependiendo de su presentación, es la forma y vamos a definir de qué se trata, de qué tipo de texto se está hablando. Entonces, dentro de esas características, pues solamente con verlos vamos a distinguir de qué se trata, ¿ok? Ahora, los diarios no tienen como la bitácora que debe de llevar el día, la hora, el lugar, etcétera, una descripción de lo que sucedió o algo así. Los diarios no, solo llevan la fecha o a lo mejor el mes y ya es una redacción libre. En el caso de los diarios, de los memorias, esa sí es una recopilación de sucesos y esas sí tienen que ir fechadas y a lo mejor hasta con horas para que la persona que las está juntando no tenga problemas al momento de recapitularlas, ¿ok? Entonces, esquema de presentación. La segunda característica es la organización de sus contenidos. Organización de contenidos. Obviamente, dependiendo del tipo de texto que tengamos, es el tipo de contenidos que vamos a incluir. En el caso de un anecdotario, pues va a contener historias de la vida cotidiana. Entonces no va a ser no tiene como una estructura específicamente marcada, es algo libre. Igual un diario es un texto libre, pero, por ejemplo, en el caso de los apuntes de clase, eso sí necesitan llevar un orden, porque si tú tienes un apunte de un tema en un día y al siguiente día ya cambiaste de tema y al siguiente día ya tienes otro tema y así sucesivamente, lo que va a suceder es que cuando estés estudiando no vas a saber a qué día corresponde cada información y eso se vuelve complicado. Entonces, por eso es que es importante tener la organización de los contenidos de la forma en la que se requiere y así no batallamos cuando los necesitamos. En el caso de una memoria, la memoria es un compendio de actividades o de sucesos o algo así. Y entonces, pues a veces incluyen fotografías, a veces incluye algunos recortes, etcétera. Entonces, no todos los documentos los llevan. Los diarios también pueden incluir algunas fotografías o algunos recortes que permitan pues que se vuelva parte de un recuerdo mucho más agradable. Los apuntes de clases pueden llevar diagramas, pueden llevar a alguna, no sé, alguna referencia de alguna página de internet, algún recorte. Entonces todo eso lo va haciendo mucho más nutrido y mucho más esencial y mucho más dinámico para la hora de poderlo consultar, ¿ok? También, pues cada uno de esta organización de sus contenidos depende pues del tipo de texto que se trate, ¿ok? Esas son las características generales externas de los textos personales. Ahora, otra característica de los textos personales en cuanto a lo externo es su dimensión, es cuánto va a durar o cuánto se va a acumular dentro de ese archivo, dentro de ese escrito. Depende mucho de la persona. Una autobiografía generalmente incluye los datos más importantes de una persona. Un diario incluye solo notas cotidianas como pequeños pensamientos o fragmentos de actividades que la persona esté realizando. En el caso de un email, bueno, pues un email puede tener muchísimas variaciones. Puede ser un email, a lo mejor una carta formal, una carta sencilla, etcétera, etcétera. Las cartas, los emails,
tienen una estructura definida, dependiendo para lo que se vaya a utilizar. Si es una carta formal, obviamente tiene una estructura, debe tener un membrete, la fecha, quién lo manda, quién va dirigido, tiene un lenguaje específico, tiene ciertas cualidades del estilo que deben de conservarse y ciertos vicios del estilo que no deberían de estar fuera de ese texto. Si es una carta de amistad, obviamente es una carta libre y uno tiene una cierta libertad para escribir de lo que uno desea. Entonces, si se dan cuenta, todas esas estructuras y características nos permite distinguir fácilmente de qué se trata y a qué y cuál es el objetivo de ese texto. Entonces, los cuadernos de viajes son esos cuadernos que uno va relatando de alguna actividad que hace. Generalmente tienen que ver con el trabajo científico. Cuando alguien hace un viaje de exploración, en ese pueden incluir a lo mejor ciertos pasajes o visité tal lugar, hice esto, hice aquello, hice allá. Ahí, en esos cuadernos de viaje, uno va contando la experiencia de ese viaje. Por ejemplo, cuando Charles Darwin hizo su viaje a la isla Galápagos y hizo sus escritos sobre la evolución de las especies, era en realidad un cuaderno de viajes. Él estaba haciendo una relatoría de lo que él estaba observando ahí y le sirvió para establecer piezas fundamentales en cuanto a las teorías evolutivas del ser humano y también de las especies. Así que, como ven, cada uno de estos textos tiene una posibilidad para ayudarnos también a nosotros en nuestro quehacer, no solamente escolar, sino también profesional. Así que vamos a seguir estudiando las características internas en el próximo video. Por favor, no se lo pierdan. Nos vemos en un momentito más.